Buenas tardes, tengan todos y todos los presentes. El Colegio de Abogados del Estado de México les da la más cordial bienvenida a este foro de justicia con dignidad denominado Voces Diversas por la Verdad y la Esperanza. Nos acompaña en el presidium la licenciada Montserrat Jacinto, presidenta de Toluca Sin Violencia. Asimismo, nos acompaña Mar Cruz, activista. Contamos con la presencia de la licenciada Lorena Gutiérrez Rangel, presidenta de Madres que Luchan, AC. Contamos con la presencia de la licenciada Sol Salgado Ambrós, excomisionada de búsqueda de personas del GEM. Asimismo nos acompaña la maestra Fátima Esther Martínez Mejía, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Colegio de Abogados del Estado de México. Nos acompaña la licenciada Macías Mejía Flores, candidata a magistrada del Poder Judicial del Estado de México. Finalmente, nos acompaña el doctor José Carlos Neira Cruz, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Buenas tardes a todos. El Colegio de Abogados, durante su administración 2023-2025, le es grato el poder sumarse a todas las causas sociales de grupos vulnerables, independientemente de su profesión. Por favor, consideren su colegio de vanguardia, su colegio de apoyo para los más necesitados y también para todas esas personas juristas y no juristas que necesiten profesionalizarse. Sin más que decir, yo agradezco a la maestra Montserrat, a la maestra Mar, a la maestra Lorena, a la maestra Sol, que todo el mundo quiere, de hecho, todo el mundo se expresa muy bien de la maestra Sol, a nuestra presidenta del Comité de Género, Fátima Esther Martínez Mejía, y a Maciel Mejía Flores, que atestiguan estos esfuerzos por el Colegio de Abogados de acercar a la sociedad a las verdaderas causas, a las causas que duelen, a las causas que permean en la sociedad y en la historia y que nunca dejaremos de afrontar en este Colegio de Abogados. Sin más por el momento, bienvenidos a todos, gracias por su tiempo y gracias por estar en esta su casa, en este su colegio. Buenas tardes. Muchas gracias por las palabras, distinguido presidente. Doy uso de la voz a nuestra primera ponente. Por favor. Muchas gracias. A veces estos temas de formalidad me ponen un poco nerviosa porque cuando estamos en las calles se nos olvida eso, se nos olvida el poder ser modositas o poder ser políticamente correctas, ¿no? Pues yo soy Montserrat Jacinto, yo soy de Toluca Sin Violencia y quiero iniciar con un breve texto que comenta: cuando alguien desaparece, cuando nos matan, cuando nos silencian, cuando a través de una red nos señalan, nos prejuician y nos dictan si debíamos o no morir, y el prejuicio y la empatía se hace visible. Es ahí justo cuando poco a poco algo se va rompiendo, se va desmoronando por dentro de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros.
todos quedamos fragmentados. Y quiero comenzar con esto porque evidentemente todos sabemos la violencia de la que estamos diariamente viviendo en las redes, de que cada vez es más atroz lo que cada ser humano va realizando sin esa empatía, sin ese amor a la vida, porque ya no lo existe, porque ya cada uno va ejerciendo su propia justicia y les arrebatan la vida a seres inocentes. Y es complejo poder estar en un espacio modosito, porque la verdad para mí ha sido muy complejo poder, y yo agradezco infinitamente al Colegio de Abogados que está abriendo esta posibilidad. Muchísimas gracias, licenciado, también Maciel, licenciada, y tener un foro tan nutriente con mujeres combativas que han estado dentro de la lucha para buscar justicia, para poder estar haciendo lo que muchas veces las instituciones se quedan cortas. Y es complejo poder hablar y comenzar dónde comenzó el poder estar buscando la justicia, en qué momento comenzamos a estar en el movimiento feminista, quiénes fueron las precursoras, y podríamos irnos a la ola de 1918, allá del lado de las mujeres sufragistas, pero creo que esas ideas y toda esa lectura ideológica de dónde vienen, pues es otra historia que no nos es apático, al contrario, sí debe de ser demasiado fundamental saberlo, pero estamos acá porque somos voces diversas por la verdad, la esperanza y la empatía. Estamos en un proceso en el que después de tantas décadas no se había visto. Complejo para la ciudadanía, complejo para los candidatos, complejo para las madres buscadoras, para las activistas y para todo México. Como les comentaba hace un momento, el poder hablar de tanta violencia que estamos viviendo actualmente es muy difícil, porque ¿dónde está quedando la empatía como ciudadanos, como ciudadanas? Porque entonces seguimos señalando están locas, no debieron de hacerlo así, ¿por qué están levantando la mano? ¿Por qué quiebran? ¿Por qué queman? ¿Por qué levantan la voz? ¿Por qué se encapuchan? ¿Por qué? Porque no analizamos en un ¿para qué? Para que las instituciones realmente se aperturen ante buenos protocolos de actuación, para que escuchen a las madres, a las víctimas desde una trinchera más empática, donde las carpetas de investigación sean realmente integradas de una manera correcta, en donde sean juzgadas de una manera adecuada, porque tampoco lo hay, porque viene desde una cadenita hasta poder llegar con nuestra juzgadora y poder entonces decidir desde su trinchera si es o no delincuente, si es o no víctima, porque ahora a las niñas se les da el beneficio de la duda por ser infancias y saber si tienen la capacidad moral o intelectual de decir si son o no víctimas cuando siendo unas pequeñitas, y si están diciendo lo que vivieron, no se les cree. Estamos en un proceso que debía de ser. Sin en cambio, les quiero platicar que Toluca Sin Violencia surge de que el Estado de México se estaba volviendo uno de los principales estados de feminicidios de altas. Y no porque Ciudad Juárez haya bajado los índices, sino porque el Estado de México había duplicado los índices de Ciudad Juárez, Chihuahua, que hasta el momento parece una guerra de a ver quién hace más hazañas. Muchas veces yo puedo estar viendo dentro de las instituciones que pueden ser muchas pantomimas. Desde mi trinchera yo lo veo así, porque no trabajo dentro de esas instituciones, lo veo desde afuera, lo complejo de poder estar articulando y ayudando a las mujeres y a las niñas a que puedan ser acreedoras de una escucha real y verdadera, de la atención. Sin en cambio, seguiremos organizándonos, seguiremos siendo creativas, seguiremos siendo desastrosas y seguiremos teniendo ese ímpetu de lucha, porque también ese ímpetu de lucha nos ha traído hasta acá, al poder estar compartiendo un foro con ustedes y un foro como el que se encuentra de mi lado
institución, pero del otro lado han estado en el activismo y que nos hemos encontrado en cualquiera de las trincheras. Y que desde una visión transversal, y a esto me refiero a que tenemos que tocar todas las instituciones, todo el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de transporte, tenemos que estar dentro de todas y cada una de las instituciones para que nosotros podamos llegar al ejercicio de una justicia verdadera. Porque no lo hay, estamos en deficiencia y vamos en picada, pero esta picada viene por décadas atrás. Que ahorita está el borbollón saliendo una tras otra porque el ejercicio de la justicia es nulo. Quizá existe, pero no lo vemos a través de las redes cuando se imparte un juicio, cuando se determina que alguien es culpable porque las redes están llenas de violencia. Porque es preferible para los medios de comunicación estar informando que hay negatividad y violencia en lugar de poder estar informando con más fuerza lo que cada uno de los que están dentro de la abogacía, dentro de la sociología, dentro del tema del análisis psicológico y qué podemos estar haciendo para poder estar generando ciudadanos más conscientes. Estamos replicando lo mismo que queremos estar matando, la violencia. Y es complejo, porque muchas veces no nos vamos a quedar, en una silla hablando de cómo podemos estar trabajando el ámbito de justicia, porque desafortunadamente el acceso es difícil, tanto estar en un espacio de la judicatura, como estar dentro de un espacio de los centros de atención de primera instancia, es muy complejo, y las mujeres que no tienen un acompañamiento desafortunadamente son menos escuchadas, porque les dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y eso se ve una y otra vez, esté quien esté a cargo de la institución. Y siempre vamos a estar levantando la voz, y por desfortuna siempre nos vamos a encontrar llorando, porque una más se nos fue, porque no encontramos sus cuerpos, porque no acceden a una buena atención, porque el especialista en médico peritaje, nada más hay una persona dentro de las instituciones, y eso hace que sea más largo, y entonces vente después, porque no podemos estarte ahorita atendiendo, y entonces el espacio de atención a las víctimas es cada vez más protocolario. Y no obstante, con la crisis que puedan llegar a tener en ese momento, de no saber cómo actuar, sino la atención que es recibida por parte de las instituciones, y me refiero a todo el órgano, es deficiente. Estamos en un momento cúspide para poder saber qué es lo que va a suceder con la justicia en nuestro país, cómo podemos estarnos acercando con las mujeres y los hombres que van a estar procurando este tipo de decisiones, en donde del otro lado del estrado está una familia destrozada, en donde del otro lado del estrado está una niña que no sabe cómo expresar que fue tocada, que fue flagelada, que le rompieron su vida, porque no va a ser una niña normal, no va a ser una niña feliz. Del otro lado del estrado estamos solamente esperando una determinación de un juez, de una jueza, para saber si nosotras somos acreedoras a la justicia o no. O quizá después de 10 años se determine de que las familias también son víctimas. ¿Después de cuánto tiempo tienen que estar buscando la justicia? Y eso a raíz de que de esta lucha que muchas mujeres han salido a las calles a protestar, a levantar carteles, a poder estar haciendo esas redes de comunicación entre unas y otras para poder estar buscando la credibilidad de lo que vivieron. Es muy complejo poder estar hablándoles de esto. Podría estar redundando entre un tema y el otro, entre cómo pueden estar dictando o cómo se debe de dictaminar la justicia, pero también eso es tan ambiguo para mí, porque todo está dictado en un libro, todo viene ya escrito, debe de ser bien analizado, y ante ello también hay mucho que tenemos que estar modificando, porque estamos en una evolución constante
de lo que el ser humano debe de estar siendo acreedor, de lo que el ser humano debe de estar siendo modificable. La ley debe de ser modificable. Eso no se ha modificado desde hace cuántos años. Y los seres humanos somos en constante evolución. Por eso hay más atrocidades. Por eso las personas no reaccionan en no voy a hacer un acto vandálico porque voy a ser víctima, voy a ser yo la víctima de la justicia. No les da miedo. Porque la colusión también está del otro lado, porque ya no sabemos de quién confiar. Por eso gritamos, la que me cuida es mi amiga. Por eso decimos que el policía no me cuida, porque también existe ese miedo. Ese miedo a esas personas que tienen un traje con toda que nombran la seguridad, pero la seguridad muchas veces está al lado de nuestras compañeras del acuerpamiento. Y hablo con esto porque definitivamente debemos de ser empáticos ante todo lo que está sucediendo, empáticos ante todo lo que nos está pasando como ciudadanos mexiquenses. Más allá de poder estar viendo desde el prejuicio si lo merecían o no, si vestía muy corto o no, si salió de noche o no, si estaba en el crimen organizado o no, porque estén en donde estén, nadie merece morir. Lo hemos conversado una y otra vez las compañeras. Y es complicado poder estar avanzando desde una sala de 4 paredes, y agradezco infinitamente esta posición, pero hagamos más. Ahora ustedes son los que van a precursar esto, porque allá afuera van a comentar, estuvimos en un foro en donde estuvieron compañeras buscadoras, en donde estuvieron compañeras que han estado haciendo activismo, en donde estuvieron las compañeras que están dentro de una institución. ¿Y qué es lo que me llevo de acá? Que siguen siendo ellas las arrebatadas que toman las calles y que incendian y que queman y que hacen iconoclasia porque quieren llamar la atención o porque realmente queremos justicia. Justo eso, el prejuicio es lo que debemos de quitarnos, porque no es una guerra de entre unos y otros, sino una convivencia desde la empatía, desde el raciocinio. Los seres humanos, bien lo habían dicho, es el peor de todos los virus, porque nos estamos acabando entre nosotros. Entre nosotras, poniéndonos el pie, porque también ahí se replica una violencia, y las microviolencias que pueden ser ejercidas con palabras que para otros y otras prefieren groserías, pero muchas veces ni eso es necesario, sino el simple hecho de desacreditar a una mujer, el simple hecho de desacreditar lo que se está haciendo, ya es una violencia. Pero estamos sumergidos en una ola tan fuerte que no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, de cómo estamos ayudando. El activismo se vive día a día, en donde quiera que estemos, buscando justo la empatía, la integración social, que podamos estar conviviendo mujeres, niñas, hombres, adultos, ancianas. ¡Qué barbaridad! Uno tras otro, fallecen personas en redes de comunicación en vivo, las balean. ¿Qué pasa? Empieza el juicio. Después ahora un reportero también que vivió violencia y que lo asesinaron afuera de su casa, otra persona, y así nos podemos ir una tras otra. La violencia que unos ancianos apenas estaban saliendo en las redes sociales, que estaban siendo acreedores de violencia por parte de sus cuidadores. ¿Qué nos está pasando? Por todos lados hay violencia. ¿Qué necesitamos? Una verdadera institución que señale cuáles son los protocolos de actuación y los protocolos de enjuiciamiento para no estar alargando los procesos, para que realmente tengan un acceso a la justicia, para que no sea tan engorroso estar viviendo si ya perdí a alguien, si ya viví un proceso, no estar viviendo, permíteme, vamos a estar analizando, porque es súper largo, es muy largo un proceso judicial y costoso. Y las personas que están en el espacio de abogacía por parte de las instituciones, pues muchas veces tienen más de 50 casos, que tienen que revisar en un solo día. Entonces, por supuesto que las familias tienen que estar buscando a alguien que pueda estarlas acompañando en el tema.
¿Y qué sucede? Que es caro, súper costoso. Y entonces ahí vamos a ese gran dicho y gran lema de que la justicia es para los ricos, para quien tiene para pagar un buen abogado y que no se venda y que tenga la atención de poder estar llevando el análisis y la integración de la carpeta y presionar a MP y presionar a TC y así nos podemos ir. Pero para mí es grande, los veo muy serios, muy serias. Esa es la cara que tenemos nosotras cuando vemos a alguien menos. Esa es la cara que nosotras tenemos cuando vemos que las instituciones no nos escuchan. Seriedad, nos inmutamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo presionamos a las instituciones? ¿Cómo pedimos los números exactos de las instituciones para saber cuántos casos de violencia hay? Por lo menos aquí en el Estado de México, en lo que va del año, llevamos feminicidios, supuestamente las redes, 182 feminicidios. Pero ¿cuántos sí han sido reales? ¿Cuántos han sido juzgados? ¿Cuántos no han salido a la luz? ¿Cuántas mujeres están desaparecidas y nosotros ni sabemos? Ese es en el tema de feminicidios, pero si nos vamos al tema de acoso sexual en las escuelas, en los centros de salud, en el sector laboral, en el tema político, nos vamos a un gran abanico de posibilidades. Mientras nosotros estamos aquí en un foro, alguien allá afuera está sufriendo. Y eso no lo digo yo, son los índices de violencia que estamos viviendo. Y la realidad es así. Fuerte, dura y es muy cruel, pero justamente necesitamos esa empatía y esa colaboración por parte de todas y de todos para poder estar apoyando a difundir qué es lo que necesitamos. Ahora me da muchísima tristeza que ya hay muchas personas que se mofan de esta seña y lo hacen como si fuera broma, cuando en realidad a muchas mujeres les ha salvado la vida una seña de auxilio. El no burlarnos de los acontecimientos que vamos generando en el transcurso de esta lucha es algo bien fundamental, porque así no desacreditamos una lucha que lleva años, que mi madre seguramente la pudo haber vivido, mi abuela, mi tatarabuela, y que desde sus trincheras hicieron algo para poder estar yo en este lugar, para poder estar con estas mujeres panelistas en este lugar. Porque ni voz, ni voto, ni decisión teníamos. Estamos bien fuertes y unos brazos grandes para podernos estar abrazando, para poder estar buscando la justicia y meterle al libro qué podemos hacer, el protocolo, que no nos atendió la MP, hay que hablar con la fiscal para que revise el expediente, y entonces necesitamos agilizar los dictámenes de peritaje, de psicología, los necesitamos analizar ahora por qué dictaminó esto, la niña se encuentra fuera de su familia porque el padre metió 500,000 pesos, medio millón de pesos, con medio millón de pesos alguien que tiene una declaratoria de violador, una sentencia, la puede vivir en libertad, ¿sí sabían? Una persona que tiene una carpeta de investigación le puede quitar a su hija, a su madre, con dinero. Y es ahí donde nosotros decimos, señora juez, por favor, analícelo con perspectiva de los derechos de los niños, de las infancias, tratando de salvar a la menor cuando ya son años y años que siguen en este vaivén de análisis dentro de estos casos. Y así nos podemos ir con uno y con otro y con otro. En este momento, hace unos días, después de 10, por ejemplo, una compañera que está aquí en el panel, que es familiar directa de víctimas, tuvo una sentencia que es para que la puedan atender como familiares de víctimas, cuando desde el día uno
Las instituciones debieron de darle a esta familia lo que necesitaban, tanto los cuidados, la protección, como por supuesto todas las herramientas para que ella pueda seguir exigiendo justicia. Ya me pasé de tiempo. Esto es enorme con lo que podemos estar hablando, y justamente lo que queremos es poder estar llegando a todos ustedes, a todas las mentes que tenemos aquí, porque somos tan diversas y diversos, que lo que queremos es poder estar haciendo esa unidad, hacerlo transversal, hacerlo humano, y recordar realmente que el amor es lo que nos mueve, porque ya vemos al otro, ya vemos a la otredad desde el hombro. Seamos empáticos. Y si nos ven por ahí cerrando calles, pues mejor aguántenos tantito, tal vez van a llegar tarde a su trabajo, pero si les dicen que había una manifestación y que no les dejábamos pasar, no va a haber problema. Pues muchísimas gracias, yo soy Montserrat Jacinto, y que tengan una tarde excelente. Gracias, alcalde. Muchas gracias por tan elocuentes palabras, licenciada Montserrat Jacinto, presidenta de Toluca Sin Violencia. Damos el uso de la voz a la licenciada Sol Salgado Ambrós, excomisionada de búsqueda de personas del GEM. Por favor. Con un fuerte aplauso, por favor. Muy buena tarde a todas, a todos. Muy agradecida con ser recibida aquí en el Colegio de Abogadas y Abogados, porque ya tendría que cambiar el nombre, si me permiten decir, ya que nos invitaron, pues se aguantan, ¿verdad? Y agradecida sobre todo por tener esta coincidencia con las mujeres que se encuentran aquí a mi costado. Gracias, Lorena, gracias, Mar, gracias, Mon, gracias, Maciel, gracias, Fátima, porque desde sus diversas trincheras, yo lo he dicho, sus luchas, exigencias, pues por llegar a la anhelada justicia y porque impere la verdad, nos alientan a quienes les escuchamos a que aún hay esperanza en este país con el cambio generado por mujeres como ustedes. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar a leer algunas líneas que vine yo preparando, como ustedes escucharon, yo me desempeñé como comisionada de búsqueda, pero también con antelación como fiscal de desaparición, y antes de ello pues tiene una historia de 25 años en materia de procuración de justicia, pues referirles, ¿no?, algunas referencias importantes relacionadas al tema de la desaparición, pues que yo considero aquí en el seno del Colegio de Abogadas y Abogados es necesario reflexionar. El día de hoy vemos que la desaparición, en sus diversas formas, se manifiesta como la expresión más extrema de impunidad estructural y violencia de Estado, y que necesitamos hacer un alto para ver dónde nos encontramos y no perder el camino que conduzca hacia una justicia restaurativa y digna para las familias en búsqueda. Por los recientes acontecimientos acaecidos en el estado de Jalisco, muchas personas desafortunadamente piensan erróneamente que la desaparición es un tema reciente, una problemática que apenas está sucediendo. Pero esto no es así. Existe ya una oscura historia mundial y nacional a este respecto, siendo los casos más remotos documentados en los que el Estado generó ordenanzas donde la desaparición se estableciera como un método de represión desde la Segunda Guerra Mundial con el decreto nazi Night Never, Noche de Neblina, siguiendo por los golpes de Estado en diversas latitudes de Latinoamérica y la mal llamada Guerra Sucia, periodo comprendido desde finales de los años 70 y principios de los años 80, aquí en tierra mexicana, donde la desaparición cometida por agentes del Estado contra las personas que manifestaran de cualquier manera su inconformidad contra el gobierno de ese entonces, se convirtió en una práctica de rutina e invisible para el resto de la población
escapando de ese control estructural eventos como el del día 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en el cual la utilización de la fuerza fue tan aparatoso que los miembros del Poder Ejecutivo les fue imposible acallarlo, además de las voces de las familias de las personas desaparecidas y o asesinadas. Y digo y o, pues al día de hoy muchas de ellas se sigue desconociendo su suerte o destino. Quienes se organizaron, también sus familiares, en la agrupación Eureka, para impulsar la búsqueda de ellas y de ellos, de darles justicia, evitar el olvido y fomentar la no repetición, en las que voces de sus militantes que por primera vez se escuchó en las calles de nuestra patria, vivos se los llevaron, vivos los queremos, consigna que al día de hoy se continúa gritando como exigencia colectiva. Pero a los esfuerzos institucionales han quedado cortos en México, pues el único caso de esa época que ha llegado a una sentencia tuvo que ser desde un organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, que dictó sentencia de condena contra el Estado mexicano en el caso aquecido desde el año de 1974 en Atoyac de Álvarez, en contra del profesor Rosendo Radilla Pacheco, siendo un caso paradigmático que retrató los cientos de desapariciones de esa época. Durante los años 90 se tuvo además el caso de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que también tristemente no eran el único sitio o periodo donde ocurrieron y ocurren, pero ante el hallazgo de 8 víctimas en el mismo sitio, conocido como Campo Algodonero en 2001, y ante la exigencia de algunos de sus familiares, también ante la misma Corte Internacional, colocó ante los ojos del mundo como crimen de Estado desde otra óptica. La ausencia de empatía, de perspectiva de género y de búsqueda, condenando también al Estado mexicano el mismo año de la sentencia Radilla, 2009, y ordenando la aplicación del protocolo ALBA, efectiva práctica ciudadana como una política pública y que fuese institucionalizada. Sin que aminorara la violencia, a principios del siglo XXI, durante la guerra contra el narco, instaurada por el gobierno de Calderón, la ola de homicidios, feminicidios, secuestros y desapariciones se desbordó y comenzó la apabullante crisis forense, dentro de la cual miles de personas fallecidas se encuentran bajo el estatus de no identificados o no reclamados en los servicios médicos forenses y en las fosas comunes. Es en esta faceta que nace el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el año 2011, encabezando ese movimiento el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en Morelos, señalando en unión con cientos de familias de todo el territorio nacional que la desaparición y la impunidad se estaban normalizando como prácticas frecuentes desde el aparato institucional. Es en el mes de septiembre de 2014 que ocurre lo inimaginable, la desaparición masiva de 43 estudiantes, lo que direcciona de nueva cuenta el interés internacional y obliga al Estado a intentar construir nuevas prácticas de atención, de investigación, de búsqueda y de prevención, con resultados poco alentadores. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU visitó nuestro país y recomendó la promulgación de una ley en la materia que diera nombre a lo que estaba ocurriendo y que creara un sistema para su aplicación con diversas construcciones estructurales, como un registro nacional de personas desaparecidas, un registro de personas fallecidas no identificadas, un banco nacional de datos forenses, entre otras recomendaciones, pero sobre todo el colocar como un derecho ganado de las familias en búsqueda y el derecho a la participación conjunta. Es hasta el 17 de noviembre de 2017 que se emite por decreto presidencial
la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, instrumento en el que se recogían las recomendaciones hechas por el comité, pero que además adicionaba la tipificación de delitos que por el contexto nacional se estaban perpetrando: la desaparición de particulares por particulares y los delitos vinculados a la desaparición, entre los que está la sanción para quienes destruyan y oculten los cuerpos de las víctimas del delito. También la creación de instancias especiales como son las comisiones de búsqueda y el deber de creación en toda la República de fiscalías especializadas para la investigación de delitos en materia de desaparición, dada la complejidad de su demostración. Hoy estamos ya a casi 8 años de la publicación de la referida ley, pero vemos que los avances de implementación y operación se quedan cortos ante la cifra creciente de personas pendientes de localizar. Al día de hoy, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 128,000. Con este breve recuento, vemos que la desaparición no es un tópico reciente, sino una deuda histórica y viva, que mientras no sea resuelta desde sus causas y efectos, se perpetúa. En el caso del Poder Judicial, se le presentan altos retos: la interpretación del auténtico espíritu de esta ley, dado que derivado de los elementos demostrativos de los delitos, que cabe señalar no son solamente delitos, sino al mismo tiempo violaciones graves en materia de derechos humanos, en razón de que lo violentado son los derechos a la libertad, a la vida y a la certidumbre jurídica, además de que se han implementado otras herramientas importantes como son el llamado amparo buscador, recurso a través del cual desde el órgano de juzgamiento, como protector de las garantías individuales, puede solicitar a las instancias encargadas de la investigación y la búsqueda inicien sus respectivos procesos al momento de presumirse la privación de la libertad de alguna persona por agentes del Estado, y al mismo tiempo también hacer indagaciones sobre la víctima, su suerte y paradero. Al solicitarse informe de inmediato si fue presentada ante alguna instancia, como tendría que corresponder en todo caso donde se hubiera ejecutado una detención. Además, el reconocimiento efectivo y auténtico del derecho de la participación conjunta de las familias, que significa no el otrora derecho consagrado como víctimas indirectas de la coadyuvancia, sino en la real construcción y propuesta de acciones de investigación y sobre todo de búsqueda, donde la vida y la necesidad les ha convertido en expertas, siendo siempre las más interesadas en llegar a la verdad, pero no solo en el caso individual, sino en la ola de violencia y incertidumbre aminore y evitar que algún perpetrador siga allanando y que exista la no repetición. Hasta que la dignidad se haga costumbre, verdad, memoria, justicia y no repetición, sin las familias no, hasta encontrarla. Muchas gracias por la distinguida participación, licenciada Sol Salgado Ambrós. Recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada Lorena Gutiérrez Rangel, presidenta de Mujeres que Luchan, ACE. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación. Gracias a todas ustedes panelistas, gracias por estar hoy aquí. De verdad, yo les agradezco a todas esta invitación y el apoyo y la sororidad de ustedes hacia mí. Gracias, hacia la mamá de Fátima. Buenas tardes. Gracias a mi esposo, que hoy está aquí acompañándome como siempre, desde hace muchísimos años y después de aquel 5 de febrero del 2015,
él sigue aquí, de pie, a mi lado. Gracias, Ani, por ser la gran compañera amiga. Gracias por su sororidad y empatía. Muchísimas gracias a todos. Soy Lorena Gutiérrez Rangel, mamá de Fátima Bariña Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio el 5 de febrero del 2015 a la edad de 12 años, cuando venía de la secundaria a las 2:40. Y de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, hermano menor de Fátima, quien aquel 5 de febrero del 2015 contaba con 10 años. Y hoy estoy aquí también para honrarlo, porque él fue el más valiente, que siempre me acompañó y nunca me dejó sola. Daniel tenía 10 años y aquel 5 de febrero en todo momento estuvo junto a mí en la búsqueda de Fátima. Las madres que luchamos, las madres víctimas colaterales del feminicidio, también somos buscadoras. Nosotras también buscamos justicia. Soy la mamá de Fátima Bariña Quintana Gutiérrez. Mi niña tenía 12 años cuando aquel jueves 5 de febrero venía de la secundaria y fue interceptada por 3 vecinos. 2 de ellos yo los conocía prácticamente desde que nacieron, y ellos ese jueves 5 de febrero se sintieron con derecho de disponer de la vida de mi niña, una niña de 12 años que tenía pensamientos propios, inteligencia y fuerza. Y yo sé que Fátima hubiera logrado todo lo que se proponía. Los 3 agresores, uno menor de edad, fueron detenidos por toda una comunidad. Mi esposo y yo evitamos que los lincharan. Para nosotros, que todavía no sabíamos todo lo que había sufrido Fátima, la muerte en aquel momento no era suficiente. Para nosotros existía la justicia, esa que nuestros padres y abuelos y tatarabuelos nos habían inculcado. Ellos siempre nos dijeron que cuando tuviésemos un problema, aquí estaban todas esas instancias de procuración de justicia y que teníamos que ir a ellas para que ellas ejercieran este derecho que tenemos todos los seres humanos a la verdad y a la justicia. Pues a lo largo de 10 años les quiero decir que no ha sido así. La violencia institucional que hemos vivido la familia de Fátima y Daniel a lo largo de 10 años ha sido abismal. Primero, por malas investigaciones de fiscalías, después por malos actuares de jueces y magistrados. Mi familia y yo, particularmente mi hijo Daniel, quien era 2 años menor que Fátima, sufrimos la pérdida de Fátima. El dolor de haber sido, junto conmigo, quien encontramos el cuerpo de Fátima aquel 5 de febrero del 2015, y posteriormente haber sido amenazados de muerte y haber sido perseguidos mis hijos hasta en las escuelas donde acudían, y yo, junto con mi esposo, amenazados de muerte dentro de salas de audiencia en presencia de una juez que no puedo omitir su nombre, Janet Patiño García, a quien de nada le importó las amenazas de muerte en contra de nosotros dentro de la sala. Ella se salió. Nosotros acudimos a Fiscalía y nos dijeron que las amenazas de muerte en el Estado de México no procedían hasta que nos pasara algo. Así fue como continuamos. Sobre el feminicida de 17 años les puedo decir que para mí ha sido dolor e impotencia darme cuenta que para un menor de 17 años, 8 meses, las leyes le amparan. Todos los derechos son para él. Derechos humanos, jueces, magistrados. Los 3 asesinos de mi hija estuvieron en el Hospital Adolfo López Mateos desde aquel jueves 5 de febrero hasta el 19 de febrero. En esos días
Nuestro transitar por el sistema de impartición de justicia era solamente el pedirles a una magistrada de menores en el Poder Judicial del Estado de México que nos otorgara el que este sujeto fuera presentado ante un tutelar. Y ella me dijo: por favor, señora. Yo empecé a llorar cuando le empecé a relatar lo que este sujeto le había hecho a mi hija. Y me dijo: por favor, señora, lagrimitas no. A estas alturas, usted tendría que tener los pies bien puestos en la tierra. 14 días después de que había asesinado Misael Ataide Reyes a mi hija, yo tenía que tener los pies bien puestos en la tierra. Fueron palabras de la magistrada de menores del Poder Judicial. Y me dijo que no había pruebas suficientes para darnos una orden de presentación para este menor. A ella nada le bastó, ni el que nosotros lo hubiésemos ubicado, ni el que todo un pueblo lo hubiese agarrado en el lugar de los hechos, ni el que en su casa estuvieran todas las evidencias, incluyendo un bote donde ellos se lavaron. La sangre era de mi hija. Toda la sangre que había en la ropa de mi hija que encontré 10 metros frente a su casa de ellos. La mochila con que Misael Ataide Reyes salió corriendo cuando yo lo vi. Yo lo correteé y nunca lo pude encontrar. Se perdió entre el bosque, pero la mochila la dejó tirada y toda la comunidad la encontramos. Nada de esto, ni sus ropas, nada le fue suficiente a la magistrada y no nos otorgó la orden de presentación. Misael Ataide Reyes estuvo libre 2 años. 2 años. Se fue el 19 de febrero del 2015. Del Hospital Adolfo López Mateos salió como si nada. Por supuesto que nosotros, los padres de Fátima, no nos íbamos a rendir. Todavía no sabíamos lo que le habían hecho a mi niña. Solamente sabíamos que Fátima estaba en esa zanja, que de ahí la sacaron y que de ahí la llevaron a que le hicieran la autopsia. De los 2 adultos les puedo decir que ellos el 19 de febrero fueron vinculados a proceso y fueron presentados en el penal de Lerma. Así fue como nuevamente la violencia institucional de los jueces del Estado de México y el mal actuar de investigaciones de la Fiscalía del Estado de México nos dio un nuevo revés. 8 de junio del 2017, José Juan Hernández Tecruceño fue dejado en libertad. Solamente sentenciaron a Luis Ángel Ataide Reyes a 73 años, 8 meses por el asesinato, feminicidio de mi hija Fátima. A José Juan Hernández Tecruceño, Janet Patiño García lo dejó en libertad. Textualmente dijo que de no haber sido por la Escuela Sierra Nevada, por su veintena de trabajadores y por su director administrativo Rubén Regalado, y por aquel video que presentó fragmentado en una memoria donde había muchísimas cosas más, que por este video que dio por bueno Janet Patiño García, no podía ella sentenciar a José Juan Hernández Tecruceño. Lo dejó en libertad, diciendo que de no haber sido por ese video, ella hubiese sentenciado a un inocente. Año y medio después, porque nosotros no nos detuvimos y seguimos luchando. El caso de Fátima fue tomado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y fue así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio logró un amparo y revertir esta sentencia absolutoria de José Juan Hernández Tecruceño y él regresó a prisión. Hubo una reposición de sentencia en la cual se sentenció a este sujeto a prisión vitalicia. Hace muy poco el Poder Judicial nuevamente nos dio otro revés.
le otorgó un amparo. Ustedes saben que ellos tienen 8 años para ampararse después de ser sentenciados. José Juan fue sentenciado en el 2021, después de que asesinaron en Monterrey, Nuevo León, a mi hijo menor, a Daniel. Nosotros fuimos desplazados por las amenazas de muerte, porque balearon nuestra casa, porque acosaban a mis niños en las escuelas. La Secretaría de Educación Pública lo único que supo hacer fue retirar a mis hijos de las escuelas por seguridad de los demás niños. A nadie le importó el interés superior de las infancias no aplicado en mis niños. Sacaron a mis niños y los tuvieron 3 meses sin ir a las escuelas hasta que se dio el desplazamiento. Después de ofertas de sacarlos a Canadá, y como Peña Nieto fue a decir a Canadá que en México vivíamos en Terabitia, en su mundo imaginario, donde no había violaciones a derechos humanos, mucho menos feminicidios como el de Fátima, no pudimos ir a Canadá, pero nosotros, la familia de Fátima, no lo pedimos, no queríamos ir a Canadá, porque acababan de asesinar a mi hija y no entendíamos por qué la premura de querernos sacar del país. Fuimos a Relaciones Exteriores y tenemos como prueba 12 pasaportes. Todo lo que yo digo está fundamentado y tengo por escrito pruebas de cómo nos querían sacar del país. Como no se pudo lo de Canadá, nos ofrecieron El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, Argentina, Brasil. Por supuesto que no fuimos. Nos mandaron a Monterrey y en Monterrey asesinaron a mi hijo. Después de asesinar a mi hijo, el Poder Judicial del Estado de México nos dio una sentencia para José Juan Hernández Tecruceño, prisión vitalicia. Y hace muy poco, después de haber hecho uso de sus 8 años para ampararse, innumerables amparos, señores, José Juan Hernández Tecruceño, el actor intelectual de planear la tortura de mi hija Fátima, la privación de la libertad, la tortura, la violación en superioridad numérica y la lapidación de mi hija. Aparte, a Fátima la empalaron los 3. Algo que no saben en el Estado de México, ¿verdad? Porque nunca me ha gustado hablar de todo lo que le hicieron a mi niña de 12 años. Pero más allá de todo esto, lo que le han hecho a la familia de Fátima a través de 10 años es indecible. Toda la violencia institucional que han ejercido en contra de nosotros al nivel de asesinar a mi niño en medidas de protección, con mecanismos nacionales de protección que para mí, lo digo yo, la mamá de Fátima, son ineficaces e ineficientes. Solo son aparatos simuladores de nuestro Estado. Este Estado de impartición de justicia que para mí es perverso y traidor. Soy yo la que lo estoy diciendo, la mamá de Fátima. Para mí, para la familia de Fátima, el sistema de impartición de justicia de este país es perverso, traidor, omiso e indolente, corrupto. Y no es inepto porque saben perfectamente lo que hacen. Yo no pediría un cambio, señores, solo del Poder Judicial. Yo pediría un cambio desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a nivel nacional. Nada de lo que tenemos nos sirve. Esto que nos han hecho a nosotros es lo que no se debe de hacer. Esto que le hicieron a la familia de Fátima y a mi hijo Daniel es lo que no se puede volver a repetir. No puede volver a pasar. Cabe señalar que el 28 de noviembre del 2024, José Juan Hernández Tecruceño promovió su amparo directo, que también conoció el primer tribunal colegiado en materia penal en Toluca y otorgó un amparo para efectos, requiriendo al Tribunal de Alzada que precisara la pena impuesta, ya que solo hizo referencia a que era pena vitalicia.
como si no supiera el Poder Judicial de nuestro país que la pena vitalicia es para que se pudran ahí, ¿verdad? Pues le otorgaron el amparo a José Juan Hernández Tecruceño. Ya que solo hicieron referencia en pena vitalicia, en diciembre del 2024, el Tribunal de Alzada precisó que el Código Penal para el Estado de México era solamente la pena máxima, que es de 70 años. Le redujeron la sentencia a José Juan Hernández Tecruceño a 70 años. José Juan Hernández Tecruceño también intentó un amparo directo en revisión en contra del amparo para efectos que le había otorgado el primer tribunal colegiado en Toluca. Afortunadamente fue desechado por la Suprema Corte de Justicia, quien le devolvió su sentencia a José Juan y quien le dijo que se quedaba, que él no se iba. Hoy aquí estoy de alguna manera, porque para nosotras, la familia de Fátima, no hay celebración. Porque en medio de este largo caminar, todo el daño ocasionado a nuestra familia, sin mis dos hijos menores, Fátima y Daniel, el pasado 14 de mayo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de 4 votos, aprobaron el proyecto de sentencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Esta sentencia, el máximo tribunal de justicia de este país, no solo nos reconoció la calidad de víctima, otra del Poder Judicial Federal. No teníamos reconocimiento como víctimas. Nosotros no éramos víctimas del feminicidio de Fátima, mucho menos del asesinato de mi hijo Daniel, un asesinato doloso en Monterrey, Nuevo León, perpetrado por 4 hospitales, por omisión e indolencia de la Comisión de Víctimas del Estado de México y de la de Monterrey, Nuevo León. Así está el Poder Judicial, no solamente de aquí del Estado de México, del país. Esta sentencia estableció como estándar que esta calidad se debe presumir a las madres y padres de las niñas víctimas de feminicidio. También reconoció la vulnerabilidad en la que hemos estado mi familia y yo, incluyendo a mis hijas e hijos, a mis nietos, quienes también han sufrido las consecuencias de estar en un desplazamiento forzado, como supuesta medida de protección. Digo supuesta porque a pesar de estar bajo la protección del Estado, no se nos han garantizado las condiciones mínimas para que yo y mi familia tengamos una vida digna. Pues al no contar con los servicios de salud, mi hijo Daniel, ante la negativa y negligencia de atención médica por parte de 5 hospitales en Monterrey, Nuevo León, donde nos encontrábamos, mi hijo murió en casa, en nuestros brazos, enfrente de toda la familia, en una medida de protección dictada por un mecanismo nacional de protección por la Comisión de Víctimas del Estado de México, ejecutada por la Comisión de Víctimas del Estado de México. Hoy la Suprema Corte de Justicia reconoce que tenemos derecho a una reparación integral del daño, que tenemos derecho a medidas de rehabilitación psicológicas y médicas, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Máxime cuando se trate de un Estado que cuenta con 2 alertas de violencia de género contra las mujeres. Esta sentencia es un precedente histórico para otras víctimas, pues les recuerda a las autoridades, al Estado de México, que tenía la obligación de proteger a mis hijos, a mí, a mi familia entera. Por eso las exhorta a garantizar medidas de reparación integral del daño. Y yo digo, hasta ahora nos tomaron en cuenta. Tenemos que peregrinar las víctimas colaterales del feminicidio y tenemos que seguir perdiendo
para llegar a esto. Tienen que transcurrir 10 años de dolor y de pérdida. Mis nietos tienen que vivir como prisioneros dentro de su propio país. Tienen que estar en esa medida de protección, salir de la escuela y encerrarse en esa casa, porque en este país nadie les garantiza el poder vivir, existir, soñar, ser libres y alcanzar sus metas. Mis nietos tenían 2 y 3 años, hoy son adolescentes, y lo mismo se preguntan ellos. ¿Cómo es, abuela, que un asesino feminicida puede andar libre, como Misaela Taide Reyes? Y toda la sociedad le tenemos que respetar su derecho a un proyecto de vida, y el de nosotros y nuestro proyecto de vida tienen 12 y 13 años, 10 años viviendo en medidas de protección, sin garantías de nada. Esta no es una historia, es la vida real, es lo que en realidad está sucediendo. Así es como actúa el Poder Judicial. Así es como en una audiencia, una juez nos dijo que no podía clasificar el caso de Fátima como feminicidio, porque no sabía si Fátima contaba con su periodo. Una mujer. Muchos de ustedes son abogados y saben que eso no es verdad. Que así Fátima hubiese tenido 8 meses, fue un feminicidio. Y no tenían que cerciorarse si mi hija tenía o no su periodo. Hasta ahí. La omisión y la indolencia del Poder Judicial. Cuánta violencia institucional en contra de nosotros. Y aquí seguimos de pie. Hasta hoy, yo la verdad me siento llena de impotencia, porque yo creo que todos esperan que yo agradezca y que dé saltos y que aplauda por lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. Claro que esta sentencia es histórica y le abre la puerta a todas las víctimas colaterales del feminicidio para una reparación del daño. Pero nada me va a regresar a mis hijos. Con nada me van a reparar el daño. Lo que hizo el Poder Judicial del Estado de México y la Comisión de Víctimas del Estado de México, jamás, con nada lo pagan. Con nada van a reparar la pérdida de mi hijo Daniel. El gobierno del Estado de México sabe la deuda que tiene con nosotros. Es irreparable. Por supuesto que le agradezco a Ríos Farjat, pero es su trabajo. Hace mucho lo debieron de haber hecho. No tendría por qué haber pasado esto. No tendría por qué estar yo aquí. Y no, de verdad, yo estoy en este lugar porque me obligaron a estar aquí. Y estoy en búsqueda. Soy una madre que busco justicia. Y espero no irme sin obtener la justicia para Fátima y Daniel. Y espero ver cambios, de verdad, cambios significativos, muy pronto, tanto en el Poder Judicial. Para mí sería lo ideal que fuese en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Pero aquí estoy y voy a continuar de la mano de mi esposo y mi familia, hasta que la dignidad se haga costumbre, por amor, solo por amor, a Fátima y a Daniel, por todos los niños y niñas asesinados en este país, porque lo que pasó con Daniel no se debe de volver a repetir. Gracias.
Presidenta Lorena Gutiérrez Rangel, lamentamos profundamente los acontecimientos que nos ha hecho saber, pero estamos ciertos que sentarán un precedente histórico para la comunidad mexiquense. Ahora bien, damos uso de la voz a la maestra Fátima Ester Mejía, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Colegio de Abogados del Estado de México. Por favor, la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. No voy a ocultar la emoción que tengo ni las lágrimas. Una de las cosas que creo como abogada y como académica feminista es que al ser humano nos hace falta humanizarnos. Yo soy una persona muy soñadora, yo creo en los derechos humanos, creo en las instituciones y creo en las personas. Trabajar con víctimas es muy complicado y más cuando tienes un corazón que es soñador frente a testimonios tan desgarradores. Nos hace pensar los datos tan terribles y solo por decir uno que es el que más me duele, solo 36 sentencias en materia de desaparición en todo México. Yo le digo a mi alumnado van a ser licenciadas y licenciados en Derecho, que no es posible que habiendo tantas escuelas públicas, privadas y de cualquier nivel, solo haya 36 sentencias. Este es un colegio de abogados y próximamente también ahí va a decir abogadas. Pero necesitamos sentir el dolor de las víctimas, mientras no tomemos a las víctimas en nuestro corazón y lo pongamos en el centro de las actuaciones. Esta reforma judicial es una oportunidad de que gente preparada, pero sobre todo humana, con sensibilidad, llegue. El Colegio de Abogados tiene una serie de agremiados que también tendríamos que responsabilizarnos socialmente por lo que estamos haciendo y le estamos entregando a la sociedad. No tengo muchas palabras para expresar lo que siento. Lo único que nos resta a las mujeres conscientes es tomarnos de la mano, sororidad, y seguir juntas. Mientras tengamos conflictos entre nosotros, nosotras, no podemos como comunidad. Que este testimonio de la vida de Daniel y de Fátima y de su familia sea una posibilidad de que cada persona haga una transformación en su comportamiento, en su vida, pero sobre todo que no dejemos de exigir a las instituciones y esa deuda pendiente que tenemos nosotros como sociedad frente a las víctimas. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en su colegio. Necesitamos más cuestiones sociales en estos espacios. Ya lo decía Monse, ella como una mujer activista con tanta fuerza en su palabra y sobre todo en sus movimientos y acciones, necesitamos movernos como comunidad. Mientras no lo hagamos y seamos indolentes, somos cómplices de esa negligencia. Y ya lo decía, de ese estado perverso. Pero podemos darle el justo lugar y el valor a las víctimas, pero como sociedad tenemos que empezar a buscar justicia de una manera también horizontal, reconociéndoles y escuchando su testimonio, porque a la gente no le gusta escuchar. Muchas veces necesitamos escuchar, porque lamentablemente todos y todas podemos ser víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje, maestra Fátima Ester Mejía. Damos el uso de la voz a la licenciada Maciel Mejía Flores, candidata a magistrada del Poder Judicial del Estado de México, y la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, gracias a las personas que se dieron una oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Como bien lo dijo
la maestra Fátima. Estos temas no son sencillos de escuchar. Creo que quienes tienen la valentía de presentarse en un foro de estos como panelista o como público son personas que ya dieron el primer paso en la conciencia social. Agradezco al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, a la maestra Fátima, que nos ha acompañado no solamente académicamente, sino también sentimentalmente, porque creo que después del testimonio que nos acaba de compartir Lore, pues todos tenemos el corazón roto. Yo venía el día de hoy con mucho ánimo, con mucha alegría de compartir esta tarde con mujeres tan importantes como lo son Monse, como lo son Lore, como lo son Sol, como lo es Mar. Pero en este momento mi corazón está roto. Yo había preparado un discurso, pero creo que lo que tiene que salir en este momento de mi boca es lo que sale de mi corazón. Lore, Monse, Sol, Mar, vengo hoy como mujer, como madre, como hija, como hermana, como ser humano, y con todas estas categorías, como se los dije ya, mi corazón está roto. Como profesionista, como servidor público, como juzgadora, mi razón está avergonzada. Está avergonzada porque, como bien se ha dicho, la corrupción, la indiferencia, se da primero como personas que integramos la sociedad. En los 24 años que tengo de trabajar en el Poder Judicial del Estado de México, había tenido conocimiento de marchas, de movimientos, de todo tipo de expresiones de estas voces que tanto tiempo han sido ignoradas, que tanto tiempo han sido calladas, que tanto tiempo han sido lastimadas doblemente, porque además de vivir una tragedia tan grande como la que vivió Lorena, que no perdió un hijo, perdió a 2 hijos, todo derivado de un acto monstruoso que no solamente no fue castigado en su momento como tenía que serlo, sino que además la condenó a ella, a su familia, a sus hijos, a una vida de enclaustramiento, a una vida llena de miedo, de temor, porque no solamente fueron personas que tuvieron la decisión de denunciar, sino que en su momento además, Lore, tuviste la gracia de Dios, la dicha, la luz de poder impedir que se privara de la vida a quienes habían asesinado a tu hija. Como también lo dijiste, tú no sabías en ese momento que era todo el calvario que ibas a vivir. Yo no tuve intervención como servidor público en ninguno de estos asuntos de desaparición, de feminicidio. Sin embargo, como juzgadora, Lore, como servidor público, te pido perdón el día de hoy. Te pido perdón porque yo me he preparado académicamente, judicialmente. La institución a la que he pertenecido por 24 años, a la que he dedicado la mitad de mi vida, me enseñó cómo valorar pruebas, me enseñó cómo aplicar protocolos de perspectiva de género, me especializó en la materia de perspectiva de género, atención a grupos vulnerables, pero la sensibilidad, la humanidad, el coraje, la empatía, la cercanía a la gente no se enseña en las aulas, no se enseña en una institución. Esto viene primeramente como parte de lo que somos como seres humanos. En segundo lugar, viene de la responsabilidad que tomemos de formar parte de estos movimientos, de estos foros. Estos foros no son para hacernos publicidad, estos foros no son para darnos a conocer, no son para hacer relaciones sociales o políticas, son para escuchar de primera mano lo que es nuestra realidad, lo que tristemente vivimos cada día y que pocas personas como Lorena se enfrentan a un sistema, se enfrentan a un mundo enorme y desconocido para ellos. Efectivamente, como lo dijiste, Lore, existen pronunciamientos judiciales desde la Suprema Corte, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que las víctimas tienen derecho a la reparación del daño integral. ¿Qué es la reparación del daño integral? Es cubrir el daño material, si así pudiéramos llamarlo, de la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, la pérdida de un hermano, la pérdida de un esposo. Eso no tiene precio, eso no se puede pagar con ninguna moneda. Tienen derecho a la restitución social, cosa que estamos muy alejados de poder recibir.
tienen derecho a que se les pague la reparación del daño moral. Como juzgadora puedo compartirles, puedo decirles, sobre todo como ciudadana, que después de que se dicta una sentencia condenatoria en la que se aplica la reparación del daño material y moral, ¿saben cuándo es pagada esta reparación? Jamás. Jamás, porque la persona que fue condenada y que está destinada a pasar el resto de su vida en un centro penitenciario no tiene el mínimo interés de mover un dedo para pagar a la persona, a la familia que dañó, a la familia que irremediablemente cambió su vida, cambió su destino. Creo que, como puntualmente lo dijo Lorena, es necesario una reforma completa del Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que las personas que están privadas de su libertad, para las personas que han sido condenadas y sentenciadas, se pongan a trabajar al interior de la cárcel. Y así sean 100 pesos o 50 pesos los que se generen a la semana, eso vaya destinado a las víctimas. De que desde luego jamás podrán ver remunerado, porque esto no es un negocio. El pedir justicia no es una moneda de cambio. Esto es únicamente para que por lo menos formen parte de un sistema funcional. Esta tarde, como les mencioné, yo había preparado un discurso, agradecimiento a todas las personas, a este espacio tan importante que nos permitieron. Venía muy contenta por coincidir con mujeres tan grandes. Venía muy animada porque muchas personas, muchos amigos me dijeron que iban a estar presentes el día de hoy. Seguramente todos tuvieron algo importante, algo que les impidió venir, pero creo que la razón es porque, como bien lo dijo Lore, estos temas incomodan a muchas personas. Sin embargo, la herida que nos llevamos, porque creo que no soy la única que se va con el corazón roto el día de hoy, las heridas nos obligan a crecer, nos obligan a cambiar, nos obligan a entender que no podemos permanecer como espectadores. Gracias a Dios tenemos la fortuna muchos de no haber vivido un infierno como el que vivió Lore. Tenemos únicamente el contacto con la historia de Fátima, con la historia de Daniel, desde los medios. Como juzgadora, yo supe el impacto social que este asunto de Fátima trajo de manera revolucionaria a la impartición de justicia. Sé que existe un libro, sé que existe una lucha constante por parte de Lorena, a quien admiro profundamente. Y como persona, porque eso es lo que soy en este momento, ese es el ser que les está hablando, no les está hablando un servidor público, no les está hablando una candidata, una aspirante, les está hablando una mujer que el día de hoy tiró la venda que tenía en los ojos. La justicia, la imagen de la diosa de la justicia aparece con una venda en los ojos, representando imparcialidad, representando equidad. Yo creo que es tiempo que a la diosa de la justicia se le caiga la venda de los ojos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo portadores de estas historias con nuestra familia, acompañando a las mujeres feministas, acompañando a las mujeres buscadoras, acompañando a personas como Lorena, que están en una lucha incansable todos los días y que nos dan el ejemplo de cómo es vivir 10 años después de la pérdida de su hija. 10 años que le trajeron una lucha y un nuevo dolor, que fue la pérdida de Daniel. Lore, te reconozco, te admiro profundamente. A la distancia yo te admiraba ya, pero el día de hoy quiero decirte que comparto tu dolor, que comparto tu lucha, y si me lo permiten tú, Monse, Mar, Sol, quiero formar parte de estos grupos, quiero alzar también la voz, y si en algún momento tengo la posibilidad de hacerlo como servidor público, quiero formar parte también de esta lucha contra la injusticia. Porque sin justicia no hay paz. Y como lo leí a la entrada de este colegio cuando llegué hace un rato, que decía Jorge Jiménez Cantú, que la herida más dolorosa es la injusticia. Ayudemos a sanar esta herida. No es sencillo, no es fácil, no va a ser tal vez en esta generación, ni en la generación de mis hijos, tal vez en la generación de mis nietos, pero que no sea algo indiferente para nosotros. Doy las gracias a todos ustedes, doy las gracias a ustedes panelistas. Solo reconozco también tu incansable búsqueda, acompañando a las mujeres que como Lore viven un dolor. No, es un dolor distinto, no menor. Un dolor de la pérdida de un hijo, de un familiar, que a diferencia de Lore no tienen una tumba para llegar a llorar.
tienen una incansable inquietud, una incansable ansiedad de saber si su familiar, si su hijo, si su madre, si su padre, si su hermano, si su esposo está vivo, si ha comido, si está siendo víctima de algún delito. Gracias por esa incansable labor. Gracias porque son un ejemplo para la sociedad. Gracias, Mar, porque como activista estás siempre acompañando a las mujeres. Hace un rato, antes de iniciar este foro, me platicaban que hay un recorrido de madres buscadoras cada año el 10 de mayo. Yo les decía, qué bonito, pero Mar me corrigió, me dijo, no es bonito. No es bonito ver cada año que esas marchas se incrementan, que cada año se suman más madres desesperadas que han perdido a sus hijas, a sus hijos, que han sido víctimas, ni siquiera indirectas, como lo dijo Lore, son víctimas directas porque su vida cambia. Sus hijos se van, sus hijos desaparecen, pero quien se queda a vivir este calvario son sus madres, son su familia, y detrás de cada expediente, como servidores públicos, nosotros tenemos la obligación no solamente de estudiar, no solamente de prepararnos, de mirar a los ojos, de presentarnos en estos lugares, dar la cara y escucharlos, porque esto es lo que verdaderamente nos nutre y es lo que verdaderamente puede hacer un cambio en la administración de justicia. Gracias a todos ustedes y gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias por tan elocuentes palabras, licenciada Maciel Mejía Flores. Y finalmente damos el uso de la voz al activista Marcos. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso. Que estemos cerca de estos momentos tan difíciles, generalmente llevan a temas graves de salud mental, de salud física, de salud emocional, que son el tipo de vida que vivimos las víctimas de desaparición, de feminicidio, de violencia, de todo lo generalizado que hay en este país. Incluso hay un diagnóstico nuevo en este año que se generó a través de algunas organizaciones y colectivos de desaparecidos que habla del estilo de vida que cambia cuando alguien en nuestra familia desaparece. Y en el caso de los feminicidios, que es una vinculación en el Estado de México, la desaparición y el feminicidio, por eso las dos alertas que promovimos las activistas en su momento. Y por eso la lucha, por eso la resistencia, por eso las marchas, por eso el empujar la justicia. No basta con estar preparados si no hay conciencia. Hay muchas personas que olvidan que estudiamos y nos beneficiamos de un sistema público de educación para regresarle a la sociedad lo que aprendimos. Y en muchas ocasiones estas mismas personas que se capacitan y tienen maestría y doctorado, lejos de regresarle a la sociedad este granito de arena que dio con sus impuestos para que tuvieran la oportunidad de una universidad, de estudiar y de generar un espacio como este, no es resarcido a la sociedad. No es suficiente estar preparado, estar capacitado si no hay sensibilidad, si no existe la conciencia social. ¿De qué me sirve a mí saber tanto si no lo pongo al servicio de la sociedad en la que me muevo, en la que se mueven mis hijos, mi familia, la de ustedes? Es preocupante que mis hijos se crucen con esas otras familias que no han recibido ese amor, que están llenas de odio y de injusticia, que están llenas de ese dolor y perpetúan delitos que laceran nuestra sociedad. Yo le agradezco a todas las compañeras activistas, abogadas, feministas, a mis ancestras que me antecedieron en el movimiento feminista, porque esto no es de ahora. Yo llevo 20 años marchando
No es de ahora, llevamos acompañando familias hace mucho tiempo. Acompañamos temas de feminicidio, pero no fueron los primeros. Primero vinieron los golpes, los policías que golpeaban a sus esposas y nunca fueron arrestados, ni lo han sido, que siguen siendo impartidores de justicia de alguna manera, que son primer contacto. Los abogados que le pedían a las mujeres que les hicieran sexo oral para que les pudieran atender su carpeta, jueces conciliadores, jueces, todo tipo de personas que llegan a estas áreas de poder. Eso llegó primero en mi experiencia, escuchar a las mujeres, venirse a quejar de cómo fueron a la policía y el mismo policía le preguntó qué hizo para que su esposo la golpeara. El mismo policía le dijo que no tenía cómo denunciarlo porque era el hombre de la casa. Y así el movimiento feminista ha ido empujando cada proceso, cada ley. Hemos impulsado protocolos, hemos creado leyes, hemos movido al sistema judicial una y otra vez. Lorena ya logró una nueva sentencia que no va a servir de nada si estas personas no hacen lo que les toca. Si las personas que son las idóneas para hacer lo que les toca se tapan los ojos y no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Y esto pasa desde el gobierno federal hasta el COPACO. Y hablo de COPACO porque lo entendemos. Los consejos de participación ciudadana. Todo uso de poder, todo poder genera alguna situación. Y en este caso las mujeres somos uno de los principales escalafones que hay que pisotear para llegar a donde sea. Por eso tanto levantamiento y por eso tanto enojo, por eso tanto levantamiento de voces. Pero más allá de eso, porque cuando yo empecé no había tantas redes y no nos podíamos comunicar tanto. Más allá de la tristeza y el dolor y que lloremos ahorita y se nos olvide mañana, ¿qué vamos a hacer, familia? Porque finalmente estamos en este mismo hoyo todas las personas que estamos aquí. Yo he visto desaparecer ministerios públicos, agentes de la extinta AFI, presidentes municipales decapitados, no sé, lo que ustedes quieran. También personas del campo, de la recolección de basura, de la recolección en el campo y las frutas. Esto pasa en todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Aplaudir y otra vez voltearnos a ver qué pasa con que se genere este cambio. A mí no me da ninguna ilusión que cambie el sistema judicial. La verdad, conociendo, yo que en algún tiempo me he dedicado a apoyar el tema de las candidaturas, porque yo de eso vivía, yo me rentaba como alguien que podía asesorar cómo llegar a una competencia más alta. Pero después de ver tanta decepción, tantas personas hablar tanto y hacer poco, tantos estudios echados a la basura, porque muchas personas tienen estudios que uno dice, wow, esta persona sabe, pero sin conciencia social, sin calidad humana, sin tener una clara percepción de la realidad en donde estamos viviendo, no va a funcionar de nada que cambiemos a quien cambiemos, y sobre todo si no cambiamos nosotras. Hoy les hablo de mí y del cambio que he hecho de mí. He tenido que cambiar porque este mundo no cambia. Y como este mundo no cambia, le apuesto a que todos ustedes cambien. Y cambiemos nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir. Que cuando vean una violencia no se callen. Y si ven que una persona está denunciando a un policía y el policía no está haciendo, hablen, griten, rompan. Vale más la vida de un ser humano que un edificio o un monumento como este. Muchas gracias. Como la clausura del presente evento
la licenciada Maciel Mejía Flores, otorgar un reconocimiento a nuestras ponentes. Para ello, damos uso de la voz. Bueno, pues al concluir este importante espacio que nos llenó no solamente la mente de reflexiones, sino el corazón de coraje y de fuerza, me permití elaborar un pequeño reconocimiento para nuestras panelistas, aunque debo disculparme de antemano con Mar, porque quiero decirles que teníamos otra panelista que lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, le digo a Mar, pues nos caíste del cielo, Mar, porque esta panelista no nos pudo apoyar, pero estuviste presente el día de hoy. Me disculpo por no traer tu reconocimiento impreso, porque solamente Dios sabía que tú ibas a acompañarnos, pero yo me comprometo a entregártelo personalmente en los próximos días. El mayor reconocimiento es que hagas lo que te Así será, y te agradezco por mi corazón. Pues voy a entregar el primer reconocimiento para nuestra valiente mujer feminista, Montserrat Jacinto. También, por supuesto, para nuestra querida Lorena Gutiérrez Rangel, en representación de nuestra querida Fátima y de Daniel. Nuestro siguiente reconocimiento es para Sol Salgado Ambrós, nuestra incansable buscadora. Para la maestra Fátima Esther Martínez Mejía, que nos sorprendió no solamente con su acompañamiento académico, profesional, sino también con su acompañamiento emocional. Muchas gracias. Y para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, que esperamos, licenciado José Carlos, que pronto nos ayude a gestionar el cambio de denominación del colegio para que no solamente sea Colegio de Abogados del Estado de México. Y totalmente inmerecido este espacio, este edificio, como lo mencionaban anteriormente, es de todos, no solamente de un gremio. Gracias a ustedes, gracias a los que vinieron, y por favor no olviden, este es su colegio, de verdad, no olviden este día, porque algún día vamos a llenarlo todo para que puedan ser escuchados. Pues nuevamente agradezco a todos y a todas el habernos acompañado en esta tarde. Nuevamente, maestro José Carlos, un agradecimiento enorme. Gracias, buenas tardes a todos. Damos uso de la voz al doctor José Carlos Neira Cruz, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, para que clausure este evento de manera oficial. Insisto, otro espacio inmerecido, en razón de que ya escucharon las voces del dolor, de las necesidades de la sociedad. Yo invitaría a nuestras ponentes, a nuestras invitadas, a nuestros invitados, que por favor se acerquen a su colegio, que sea este un marco para la lucha social, para poderles apoyar, para poderles asesorar. Gracias, insisto, nunca me voy a cansar de darles las gracias por ocupar estos recintos para las luchas sociales. Excelente noche a todos.